Bueno, yo salí licenciado en el año 89 del seminario de las Asambleas de Dios. En ese mismo tiempo yo conocí al pastor Duarte, que era el pastor acá en Puerto Montt, y llegó por ese sector ahí, bueno, y me invitó para que yo venga al sur de Chile para tener una campaña de evangelización con los jóvenes. A mí me interesó bastante eso de venir al sur de Chile porque no conocía. Me interesó porque, bueno, mi novia era de Yanquihue, la pastora Iveti. Era mi novio, llegó a pastorear a Puerto Montt, a hacer una campaña evangelística. El 69 y el 70 nosotros nos casamos. Y dentro de eso, bueno, nosotros fuimos, desde ellos venían con su compromiso de Santiago para casarse, y se casaron acá en Puerto Montt, y tuvimos la bendición de ser sus padrinos de matrimonio con mi esposo. Y fue mi hijo Yusef, fue su paje en el momento de casarse ellos. Ya nuestro destino no era Puerto Montt, era el norte de Chile, y nos tocó quedarnos aquí en Puerto Montt. Y cuando recibimos la congregación, era una congregación muy pequeñita. Habían tenido ellos un misionero norteamericano, Everett Divine y Margarita, y luego dos pastores chilenos que estuvieron, el pastor Borgarán y el pastor Jaime Duarte. Me quedé, venía por 15 días. Después el pastor ya no llegó, me seguí quedando, al final no llegó ya más. Entonces, en el año 70 vino el superintendente de la Asamblea de Dios con el presbítero, me vinieron a dejar acá ya instalado como pastor oficial de la iglesia de Puerto Montt. De esa manera yo llegué acá al sur de Chile hasta el día de hoy. El inicio para ellos también fue muy difícil, hermanos, realmente, eso lo digo porque ellos fue muy difícil su caminar, porque en ese tiempo había poco dinero, no sé si era que no valía, dan una miseria de sueldo le dan a mi pastor, que verdaderamente a mí me da una pena verlo, porque teniendo una familia no es como ser solo. Solo no es tanto, pero habiendo familia es una inmensa responsabilidad. Pero el único de ese trayecto hasta ahora ha sido nuestro Señor Jesucristo, que lo ha bendecido. Y fueron tiempos muy difíciles cuando llegamos a la ciudad de Puerto Montt nosotros, porque era una iglesia muy conflictiva, eran gente muy difícil. Nosotros éramos muy jovencitos y nos costó en realidad adaptarnos a esta situación de pensar. Cuando uno sale como estudiante, nos recibimos y pensamos hacer muchas cosas, pero al llegar al lugar te fijas tú que la realidad no era igual. Era muy difícil trabajar con gente madura, que ellos decían, no hay nada, esta gente no tiene nada que enseñarme a estos jóvenes. ¿Qué nos van a enseñar si nosotros somos gente madura, te fijas? Entonces fueron tiempos en realidad muy difíciles. En lo único que yo anhelaba, soy honesta en decirle, solamente quería irme de Puerto Montt. Postulamos a otras congregaciones, a otros lugares, y yo estaba muy anhelosa de salir de Puerto Montt, cosa que el Señor nos habló muchas veces que no íbamos a salir de Puerto Montt, pero uno insiste a veces haciendo el papel de Jonás. Entonces el Señor nos ha permitido vivir acá, tener una familia hermosa como la que tenemos, 3 hijos, tenemos 2 nietos, uno que ya está por llegar también. Es una bendición de Dios poder ahora entender la voluntad de Dios, que no es fácil.
irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El primer primogénito que tuve fue José Roberto, que era mi bebé chiquitito, gordito, amoroso, todo. Cuando lo tenía en mis brazos no me lo podía. Damari era una cosa chiquitita que tenía que envolver entera en algodón para poder que ella no pase frío. Después vino la Marisa. Llegaron ellos y eso ha sido una bendición grande por sus hijos que mis pastores tienen. Y ya después llegaron la tercera que es la segunda generación, que vino la tercera, que es Luquita. Lo nombro en este momento porque es el nieto de mi pastor, el nieto de mi pastora, y es grande en el Señor, es bendecido, porque cuando mi pastor me dijo que él venía, y él estaba recién nacido, yo le dije, pastor, es una bendición grande que viene porque después Robertito se va a casar y él va a reemplazar a Robertito, va a ser su hijo de usted y va a ser una bendición en la iglesia. Y gracias al Señor porque lo estoy viendo, porque nuestro Señor es grande con él y va a ser el día de mañana un gran hombre en la presencia del Señor. Y también llegó a Valentina, que son sus dos nietos que ellos tienen, que yo veo ya la tercera generación de ellos. Le doy gracias a Jesús porque Él me ha ayudado, me ha dado la vida, me ha dado todo para yo estar con ellos acá. Ese avivamiento tenía una raíz. La raíz era que cuando yo estaba en el seminario, un cierto día sentí una inquietud de orar y precisamente me fui a orar a la capilla del seminario y de las 2 hasta las 5. Y en ese lapso de tiempo yo quedé bautizado con el Espíritu Santo y hablando en otras lenguas 3 días y 3 noches. Estaba en mi conocimiento todo lo que hacía, pero no podía hablar castellano. Entonces, esa experiencia vivida en el seminario era muy latente en mi corazón hasta el día de hoy. Ese es un fuego que arde. Entonces, mi señora también era bautizada en el Espíritu Santo y constantemente inculcábamos esta doctrina del poder del Señor también a la congregación, y eso nos llevó a invitar a la congregación a orar y buscar esta presencia. Como el 73 comenzaría el mover, porque oramos más o menos aproximadamente como 3 años. Se oraba en la mañana, a las 5 de la mañana se oraba muy tarde, se oraba a las 11 de la mañana, 10, a las 8 de la mañana los estudiantes pasaban a orar y era una búsqueda del Espíritu, no es lo que se ve ahora, te fijas, era como una hambre de Dios. Entonces fue algo precioso porque el Señor nos habló y nos dijo que iba a haber un mover del Espíritu muy grande aquí en Puerto Montt. Vigilia por 3 noches, el día viernes, el día sábado y el día domingo, hasta que llegó ese mover del Señor en un culto del día domingo. Yo en ese día domingo estaba en Temuco en una convención de escuela dominical y cuando llegué, ¿no es cierto?, el día lunes me tenían la noticia que hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo y podía ver el día lunes la gente orando en la iglesia, viniendo en las tardes. Y dentro de ese mover del Señor yo vi cosas maravillosas, por ejemplo, cómo la gente llegaba, se arrepentía, pedía perdón, eran bautizados en el Espíritu Santo en el momento, otros quedaban ebrios en el Espíritu. Muchas personas tuvimos que ir a dejar a sus casas porque no podían pararse, eran verdaderos ebrios, lo que dice el libro de los Hechos, y sanaciones de personas. También me recuerdo que liberación de gente del pecado, era algo impresionante lo que sucedía, los cultos eran muy avivados, mucha vivencia del Espíritu, había muchas profecías, discernimiento de Espíritu. Bueno, en eso consiste un mover de Dios, mucho ruido, ¿cierto? Ruido pero ruido en el Espíritu, que era positivo ese ruido, la presencia del Señor. Pero nunca nos imaginamos que iba a ser algo que iba a permanecer por el tiempo, 3 años, en que la gente venía, ellos mismos recibían a Jesús, no había necesidad de hacer obra personal, no había necesidad.
porque la gente por el mismo espíritu eran llamados a recibir a Jesús. Entonces vimos muchos momentos hermosos de escuchar niños hablar en otras lenguas, personas adultas en hablar en otras lenguas, un mover que no paraba, la gente no quería salir del templo porque había un mover realmente del Señor. Maravilloso, ¿sabes? Veían afuera que en la iglesia había unas tremendas lengüetas de fuego que ven que se estaban ascendiendo la iglesia, y era el Espíritu Santo que estaba dentro de la iglesia, pero grande, que era una bendición tan grande que los niños estaban todos embriagados con la presencia del Señor y hablaban en lengua. Maravilloso, hermano, era algo muy hermoso lo que el Señor hizo un tiempo acá, y así con los hermanos también. Entonces esto nosotros tratamos de pararlo, y yo lo lamento hasta los días de hoy. Los años han pasado y digo, si yo hubiera tenido una experiencia madura no hubiéramos hecho esto. Como que vinieron también esos bomberos espirituales que van a apagar el fuego. Entonces nos decían, esto es peligroso, la gente se puede trastornar, la gente le puede pasar cosas, pero la gente seguía llegando, y de otras congregaciones, de otras iglesias seguían llegando, y había un mover tan grande que la gente venía y era bautizada en el Espíritu Santo. Recuerdo yo que se hacía una nube en el cielo todas las tardes de esos 3 años, se mantenía una nube roja arriba del templo, y era impresionante porque la gente llamaba la atención el por qué esa nube que se ponía sobre el templo. Era justamente el fuego del Espíritu Santo, que después pudimos entenderlo cuando esto que pasó en Estados Unidos, en Susa y en varias partes donde han habido moveres del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno no entiende, no sabíamos nada, éramos nuevos, y tuvimos que pedirle mucho al Señor perdón, y perdón también al Espíritu Santo que hicimos que se fue en silencio. Bueno, los inicios de la iglesia, yo lo que me puedo recordar en este momento es cuando era todo madera, todo el piso de madera, el púlpito, todo madera. Es lo que yo tengo recuerdo, pues cuando recién me inicié en la iglesia, que hará sus 40 y tantos años más o menos, cuando comencé en este lugar. Bueno, yo me convertí de muy temprana edad, pero siempre hubieron unos altibajos y realmente no asistí regularmente a la iglesia, pero los inicios de la iglesia como Asamblea de Dios, hubo un tiempo donde nos gozamos harto en la presencia de Dios. Conocí muchos hermanos, muchos jóvenes también. Tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes también, y realmente era muy bonito, muy precioso. Cuando trabajamos con los jóvenes, con embajadores de Cristo, era muy, muy bonito. Hacíamos campañas también se hacían, salíamos a ¿cuánto es? Sí, en varias ciudades habían retiros espirituales de jóvenes, y realmente había un crecimiento de jóvenes terrible en esos tiempos, y bueno, esperamos que se repitan. ¿Qué le pareció trabajar con jóvenes a su temprana edad? Bien, me parecía a mi parecer en ese tiempo, como jóvenes, yo creo que faltaba mucho más experiencia, pero realmente lo que habíamos hecho, lo que hicimos, yo creo que para algunos jóvenes ya adultos hoy están caminando con el Señor, y muchos de ellos también fueron pastores, y me alegro de eso. Yo creo que nuestro trabajo como jóvenes en ese tiempo no fue en vano, sino que algo positivo para nuestras vidas. En el caso mío, yo también asisto regularmente a la iglesia ahora, con más fuerza, con más ahínco. Espero que también jóvenes como trabajamos antes hayan también hoy día interesados en la obra de Dios. Yo llevo 41 años en este lugar. Primeramente yo he cambiado mucho, porque primero va por mí. Los primeros años no fueron caminos
firme, sino que entre iba y venía, pero gracias a Dios que últimamente el Señor me ha hecho estar fiel en este lugar, servir a Dios y también darle mucho amor a las hermanas, a las mujeres, que nosotros estamos encargadas de las mujeres de la iglesia. Estoy a cargo del Ministerio Femenino, estaba recién comenzando a enfrentar un trabajo, un cargo que yo quedé sola sin la pastora. Para mí ese tiempo fue difícil de trabajar, pero le pedí ayuda a Dios. Y hay un versículo que está en Eclesiastés 9:10, que ese versículo a mí me hizo trabajar, porque dice que todo lo que podíamos hacer mientras nosotros estamos vivos, porque después de muertos ya no tenemos nada más que hacer. Y eso a mí me hizo tener fuerza para hacer el trabajo y quedarme a cargo de un grupo de mujeres. Bueno, el mover del Señor mismo, eso nos hizo salir, porque en eso consiste el avivamiento. Cuando en el día Pentecostés en Jerusalén, cuando cayó el Espíritu Santo allí en esa ciudad de Dios, los discípulos estaban todos en ese lugar dando vuelta y predicando. Entonces, cuando sucedió eso, vino como una especie de una revolución espiritual, de un perseguimiento de la iglesia. Entonces ellos tuvieron que salir a otras regiones, a otras ciudades, a anunciar el reino de Dios. Entonces, cuando hay mover de Dios, la gente va a arder y va a querer salir a predicar. Bueno, esa misma llama estaba encendida y nosotros salimos a trabajar al aire libre, montábamos tarimas en las poblaciones, después trajimos algunas carpas también, haciendo muchas campañas evangelísticas. Se convirtió mucha gente en aquellos tiempos. Bueno, en la Bernardo O'Higgins fue un trabajo de campañas evangelísticas, como también ayudar a la gente, porque la gente que llegó a la Bernardo O'Higgins, muchas familias eran de extrema pobreza, entonces era un campamento la Bernardo O'Higgins, y en realidad nos tocó trabajar arduamente con mi esposo en ese lugar, después de haber ayudado a las familias, enseñar a la gente cómo conducirse con sus hijos, cómo mantener sus hogares limpios. Yo también me dediqué mucho a hacer curaciones a los niños que estaban con peste, con enfermedades. Me dediqué a hacer, ¿verdad?, curaciones, y muchos niñitos también fueron sanados. Trabajé en el Pozo Lastre, que ahora es el Colegio Bethesda. Me reunía con los niños en la semana 2 veces. Eran más o menos la asistencia de 70, 80 niños que se juntaban en ese lugar. Después comenzamos con las campañas evangelísticas, justamente en un lugar donde se guardan vehículos. Nosotros tuvimos unas campañas evangelísticas donde Dios hizo milagros, sanó mucha gente también en ese lugar de la Bernardo O'Higgins. Entonces hubo un mover fuerte, sanidades. Mi esposa, el Señor le ha dado la imposición de manos, de poner las manos sobre la gente, de ser bautizada en el Espíritu Santo, imposición de manos para sanar a los enfermos, y hubieron sanidades, y vimos muchas sanidades en ese tiempo de campañas evangelísticas en las poblaciones. Y yo creo que sería lindo volver a ese tiempo. Claro que son unos tiempos un poco diferentes, pero el poder del Señor es el mismo. La 22 de mayo también levantamos campañas evangelísticas con muchas cosas, levantando, ¿verdad?, al aire libre. Hicimos lugares así, como también la carpa, que pasando los años se compró una carpa el pastor Roberto y pudimos llevar a cabo estas campañas evangelísticas en las poblaciones. Y también en el centro de Puerto Montt instalamos esta carpa, que fue de una gran bendición, porque se salvó gente, y no podemos decir que no. Quizás muchos no estén en nuestra congregación, pero están en otros lados, y este fue nuestro trabajo arduo que tuvimos en los sectores con las grandes campañas evangelísticas y milagros, porque tuvimos en realidad muchos milagros también de parte del Señor. Bueno, el pastor Tomás y la pastora Ivette y mis padres siempre fueron personas con un alto compromiso social.
Por lo tanto, yo desde mi niñez pude ser parte de la intervención de ellos como pastores en un sector que era bastante populoso, lleno de campamentos, de vivienda en muy malas condiciones, que era el campamento Elías Laferte, que posteriormente se convierte en la población Bernardo O'Higgins. Gran parte de nuestra vida de niños, junto con mi hermana Damaris, que hoy día es abogado, la vivimos en esa zona, en la actividad digamos social, la actividad evangelística, las escuelas dominicales que mis padres desarrollaban en ese territorio. Entonces eso nos llevó primero a tener un sello de compromiso social muy fuerte como familia y muy arraigado en el corazón, sobre todo con los niños. Cuando yo tenía 5 años, mis papás nos llevaban a la población Bernardo O'Higgins a hacer obra social. En los veranos, me acuerdo, se hacían escuelas bíblicas de vacaciones, se llevaban algunos presentes a los niños y se les entregaba un mensaje del amor de Dios. Y así sucesivamente, bueno, siempre estaba esta pasión por ayudar al desvalido, por entregarles algunas herramientas para que puedan, ¿no es cierto?, salir adelante. Posteriormente coincide esto con mi ingreso a la carrera de Servicio Social en el año 1994 y junto con ese primer semestre en la carrera me acuerdo que le propuse a mis padres que pudiésemos hacer un comedor abierto y claro, como yo había estado relacionado directamente con la situación de pobreza, de vulnerabilidad de la población O'Higgins, decidimos justamente hacer nuestra intervención en esa población que era amiga en el fondo más cercana a nosotros. Ahí comenzamos un comedor abierto donde fuimos al Pozo 1 y 2 a buscar niños que tuviesen esta necesidad, así que les preparábamos alimentos todos los días a los pequeños de lunes a sábado junto con hermanas de la iglesia y todo esto patrocinado por la congregación de mi padre y algunos amigos. En ese tiempo tengo que mencionar el caso de Luis Coeñocar del supermercado O'Higgins, de nuestros hermanos de Dayú, que nos colaboraban con comida, nos colaboraban, ¿no es cierto?, con harina, con diferentes productos que permitían justamente poder hacer esta comida en forma diaria para los niños. De ahí viene una situación bien particular en el comedor porque ya llevamos un buen tiempo, yo creo que alrededor de un año y medio, y de repente hay mucha tristeza en los niños y preguntamos por qué, y puntualmente una niña, ¿no es cierto?, que lo dice con toda fuerza y se sabe que mi mamá quedó embarazada y van prácticamente a regalar a mis hermanitos porque no tenemos cómo tenerlos. Claro, era muy difícil tenerlos, eran chocitas prácticamente donde ellos vivían y eso nos caló muy hondo, sobre todo con la pastora Iveti. Dijimos, bueno, hagamos algo, si los van a dar, si los van a separar como hermanitos, quizás nosotros en una acción quizás tan técnica ni pensada, sino simplemente un acto de amor, pero ¿por qué no levantamos entonces una casa, un lugar donde ellos puedan tener un lugar donde vivir, donde puedan estar juntos y no separarse como hermanos? Y después, bueno, tuvo lugar un centro abierto para niños de escasos recursos. Y lo instalamos ahí en calle Vicente Perrosal. La verdad es que fue una cosa que era muy complicada de sostener, ya era un compromiso de todos los días y recursos económicos bastante esquivos para aquello. Así que finalmente este comedor y este hogar se convirtió en un centro de atención diurna donde pudimos combinar posteriormente la alimentación y el reforzamiento escolar. Hay muchos niños que fueron atendidos ahí, nosotros atendíamos 50 niños diariamente y ahora que han pasado los años y a través de las redes sociales, sobre todo en el Facebook, varios de ellos me han ubicado y con muchos recuerdos porque han pasado, ¿no es cierto?, y ya ellos ya no son niños, son padres de familia, tienen hijos y tienen gratos recuerdos de esta instancia. Los hogares de menores, de unas niñas que viven en Fresia, unas niñas salvadas de drogas, de alcohol, de todo, así que íbamos por allá. Fui 2 o 3 veces porque en realidad eran unas niñas que no se podía tratar mucho con ellas, pero después felizmente se vinieron acá, se les formó el hogar acá y ya los teníamos más cerca. El hogar Esther, que fue un hogar también que tuvo una actividad, digamos, muy notable en el restablecimiento y restauración y rehabilitación de niñas infractoras de ley y niñas con alto compromiso delictual, ingresaban a través de los tribunales a nosotros
y como congregación y nuestro equipo técnico mantuvo el trabajo en forma ardua, ya que el mismo compromiso intelectual hacía que el trabajo con las niñas sea un trabajo realmente de un apostolado tremendo. Y bueno, fue una etapa bastante compleja. En ese tiempo yo había tenido a Lucas y estuve ayudando como tía en este centro. Y era bastante complejo porque estas niñas eran niñas infractoras de ley, dispuestas a todos, a agredirte, a golpear. Y ahí es que estaba el mensaje de Dios a través de una palabra renovadora, restauradora. Muchas veces intentaron incendiar la casa. En una oportunidad con veneno de ratón envenenaron a las tías. Entonces, situaciones de mucha fricción que al final, bueno, todo terminó en un buen término porque muchas de esas niñas fueron restauradas, y cada cierto tiempo vivimos lo mismo. O sea, jóvenes que ya hoy día están casadas, que tienen hijos grandes, pasan a saludarnos, a agradecer el trabajo que en algún momento hicimos con ellas. Y hasta el día de hoy, bueno, nos queda la satisfacción de que muchas de estas niñas efectivamente se rehabilitaron. Hoy en día se encuentran trabajando y se han incorporado a la sociedad, son madres y cada vez que tienen tiempo pasan a visitarnos, y eso es bastante gratificante porque en el fondo no fue un trabajo que no dio frutos, que no dio resultados, sino que al pasar de los años nos hemos dado cuenta que fue una muy bonita labor el poder ayudar a través, ¿no es cierto?, de la obra social y de estos hogares de menores, que no solamente fue el hogar Esther, sino que también hubieron hogares en Puerto Vara. Y bueno, es lo que puedo más o menos contarle a grandes rasgos y muy a grosso modo. Y seguimos trabajando. Después llegó empezamos a construir el colegio Bethesda. Primero fuimos a ver los terrenos como eran un porzolastre allí. Y ya no era yo sola, sino que íbamos varios hermanos, íbamos a orar arriba en ese porzolastre pidiéndole al Señor que esas tierras los diera para hacer un colegio. El colegio Bethesda, con el apoyo de mi amigo el misionero Donny Daniels, logramos un apoyo para la construcción de este establecimiento. Y bueno, tengo que también ahí mencionar que este terreno fue entregado en comodato por la Municipalidad de Puerto Montt por la intervención del alcalde Raúl Blanco y posteriormente el próximo alcalde, ¿no es cierto?, que continuó continuó el periodo. Entre ambos, ¿no es cierto?, se logró esta gestión para poder obtener ese terreno, y los recursos vinieron de parte de iglesias norteamericanas para construir este colegio que hasta el día de hoy está funcionando. Y oramos por eso, oramos, lo tomamos por fe esas tierras, bendiciendo piedras, poniéndolo en cada esquina, así, y el Señor dio ese terreno para hacer ese templo, ese hogar. Así se levantó el hogar Bethesda, vino gente de fuera, algunos de Estados Unidos creo que vinieron cooperando en el trabajo. Después yo cocinaba en la casa, le llevábamos la comida arriba al colegio porque ellos seguían trabajando, y como entonces yo tenía un horno, cocinábamos, hacíamos comidas, pollo asado, según lo que quisiéramos hacerle, se lo hacíamos y le llevábamos arriba al Bethesda. Así que, y feliz, todos trabajando felices porque era para Dios, no era para, y era para tener niños, salvar almas, y así sucesivamente, y así empezaron a llegar las cosas. Fue un tiempo bastante intenso de servicio social, producto justamente de conectarnos a través de la Escuela de Servicio Social que se creó en aquel entonces a través del Santo Tomás, y trabajar con los niños, y también creando otros proyectos como el caso del Centro de Atención de una Esperanza, que lo abrimos en Yanquihue, el Centro Juvenil Encuentro en Puerto Varas. Empezamos la construcción del templo acá, no teniendo nada por fe, solamente lo que Dios habló. Así que un día
temprano se habían convertido mucha gente en las campañas y esa gente vinieron, ¿no es cierto?, a trabajar. Un día vinieron temprano, desarmamos todo este templo y quedó la polvadera, que estaba todo podrido, lo afirmamos con palo a la mitad, quedó colgando y desarmamos un lado. Fue un asunto bastante difícil porque no teníamos dinero. En ese tiempo sacamos un permiso de construcción, nos dieron el permiso. Estaba en ese tiempo como directora de obras municipales la señora Javiera Enrique. Entonces ella fue y nos dio el permiso de construcción y después hicimos el proyecto, el plano, ella lo aceptó, lo firmó. Prácticamente el Señor colocó a esa señora, que es nuestra hermana, como el medio, ¿no es cierto?, para ayudarnos y hacer todas estas cosas sobre el proyecto de esta construcción. Empezamos a construir, ya estaban los permisos, el plano estaba listo, en fin, y ahora era muy difícil juntar dinero. Ya seguimos trabajando con los hermanos, orando, en fin, haciendo beneficios, la pastora trabajando. Me recuerdo la hermana Fresia Tenef, que en paz descansa, fue una mujer muy fiel al trabajo de la construcción. Me recuerdo de la hermana Esther Villarruel, que partió a la presencia de Dios. Me recuerdo de los hermanos Vargas, me recuerdo de la Irma de Vargas, me recuerdo de José Vargas, que esos fueron fieles hombres que trabajaron. Me recuerdo del hermano Luis Núñez, que fue el último que quedó trabajando y le damos duro el trabajo aquí, y así otros hermanos que apoyaron intensamente la obra del Señor. El hermano Benjamín Tenés nos apoyaba con su camioneta, trayendo los materiales, en fin, y así trabajábamos. A medida que juntábamos dinero, comprábamos materiales. Tiempo después se convirtió un hermano que era constructor. Entonces él se convirtió y él era jefe de la construcción, él sabía. Entonces dijo: pastor, dijo, ahora soy hermano en Cristo, yo me vengo a ofrecer para ayudarle a construir y vamos a levantar esta muralla. Me recuerdo del hermano Eliezer Mancilla, el Claudio, que también partió de la presencia de Dios, el marido de la Carmen. Todos esos eran maestros y venían a trabajar. Así que el hermano Eliezer Mancilla estaba muy entusiasmado con la construcción, era diácono de la congregación. Dijo: pastor, dijo, es verdad que no tenemos dinero, pero lo que vamos a hacer, dijo, yo me voy a conseguir una bloqueadora. Yo no los conocía, qué cosa es bloqueadora, y lo vamos a armar en la Bernardo Gil, en mi sitio. Vamos a comprar arena y vamos a comprar cemento y vamos a hacer, dijo, un día domingo, todos los bloques para la construcción. Y ya nos pusimos de acuerdo, el hermano Eliezer Mancilla, el Claudio, el José Vargas, el Luis Núñez, otro más, el hermano Raúl, que era constructor, y nos juntamos todos, ¿no es cierto? Y fuimos una mañana a trabajar donde el hermano Eliezer Mancilla, y él tenía la bloqueadora, algo así se llama, y empezamos a hacer bloques esta mañana. Yo creo que, yo no sé si hicimos 500 bloques, 800 bloques, tremendos montones de bloques, y después eso se dejaron al sol, se secó, y con esos bloques nosotros levantamos toda esta muralla del templo, que tiene 25 metros de largo. Y el otro hermano, que era constructor, hicimos el hoyo, ¿cierto? Hicieron unas tremendas zapatas de esta cuestión, lo llenamos con bolones, con piedra, y encima le colocaron la base, la sobrebase, y se levantaron, ¿no es cierto?, los pilares de este templo de un solo lado primero, y se levantó. Entonces, esta es una muralla muy grande que llega hasta arriba, muy firme, muy sólida, muy hecha. De esa manera empezamos a construir el templo, después llegaron otras personas, seguimos construyendo, después sacamos un préstamo al banco. Yo mandé una carta a las oficinas nacionales de Asamblea de Dios. Ellos nos autorizaron que pudiéramos nosotros, ¿cómo se llama esto?, ¿no es cierto?, en el banco, hipotecar este lugar, y nos dieron un préstamo de dinero, y en ese tiempo creo que eran como 15 millones de pesos, nos pasaron, y de esa manera levantamos todo este templo, lo construimos, buscamos un maestro, le pagamos un maestro. Claudio hizo todas el fronte del templo, le enfierró, y terminamos. Pero después era el asunto de poder pagar, había que reunir los dineros, y no éramos muchos en la congregación. Y allí después era para pagar eso, tuvimos que trabajar seriamente.
todos los hermanos, los que pudieron cooperar, unos cooperaban trabajando, otros cooperaban para hacer beneficios, para poder levantar el templo, porque era la única forma de hacerlo. Y yo venía llegando entonces, así es que no tenía idea, pero Dios me trajo acá y tuve que seguir trabajando y luchando por la vida. Y porque para mí fue algo bonito, lo hacía con gusto, nada forzado. Pasamos un momento muy difícil, ¿no es cierto?, económicamente, pero se cumplió y pagamos todo en el banco. De esa manera se levantó este templo, hoy día está, es un templo bonito, estamos aquí en el centro de Puerto Montt y lo recordamos con mucho cariño, el esfuerzo de todos los hermanos y los hermanos que partieron ya a la presencia del Señor. Y bueno, nosotros ya veníamos, ¿no es cierto?, rodeados de la inquietud por los medios de comunicación. El pastor Tomás a temprana edad, a las 10 o 11 años, me invitó a ser parte de su equipo de un programa que él tenía en la antigua radio Vicente Rosales, 1330 AM, y yo a esa edad empecé a ser su locutor, su presentador, y teníamos un sueño, tener una radio. Lo intentamos varias veces con proyectos, principalmente en una radio que pretendíamos tener en Puerto Varas, no resultó. El Señor de repente hablaba que hagan esto y como siempre le hemos obedecido al Señor, y una vez le habló a mi pastora que fuéramos a orar a las antenas si queríamos comunicaciones. Y fuimos arriba a las antenas, estuvimos orando como un año, íbamos una vez a la semana a orar allá por las antenas para que el Señor diera comunicaciones. Y así dio el canal Maranata. Y bueno, al final con lo que partimos primero en medios de comunicación de nuestra administración propia justamente fue la creación del canal Maranata, Canal Luz en aquellos años. Estamos hablando alrededor del año 97, en octubre del 97 aproximadamente empezamos a emitir esta señal y empezamos a trabajar con esta red, ¿no es cierto?, de televisión que hoy día cubre 3 ciudades, Puerto Montt, Puerto Varas, Yanquihue, compartiendo la buena nueva, compartiendo el mensaje y poniendo también este canal de medio de comunicación al servicio de la comunidad. Esto es Canal Luz, excelencia en televisión. Bueno, de ahí vinieron estaciones de radio. La primera fue la radio Vicente Pérez Rosales, la misma radio en la cual nosotros partimos con un programa radial cuando yo era un pequeño, posteriormente llegó a nuestro control y así sucesivamente otras estaciones como radios en Chiloé, en la región de Aysén, en fin, que hoy día nos permiten, ¿no es cierto?, estar llegando y estar presente en varias ciudades a través de Maranata o también de Viva FM. Entonces ha sido una jornada y un tiempo maravilloso y siempre de la mano del trabajo espiritual de mis padres, el pastor Tomás, la pastora Iveti, de mi sobrino Lucas, ¿no es cierto?, que posteriormente él creció y también nos ha apoyado en forma poderosa en el trabajo de la televisión. Cantaré, cantaré una nueva canción, cantaré con todo el corazón. Gente que necesita del Señor en nuestra ciudad y tenemos que llegar a ellos. Jesús demanda un compromiso cada día más fuerte, más férreo de nosotros. ¿Cuántos queremos ser más de verdad cada día? Levanta sus manos. Queremos ser cada día más de verdad. Aleluya, esta generación, hermanos, de valientes, esforzados. El título de esta palabra de esta noche es ¿Qué es seguir a Jesús? La introducción de este tema es lo siguiente: es negarse a sí mismo. La Biblia dice aquí que el que no toma su cruz todos los días y se niega a sí mismo no puede ser su discípulo.
yo quiero invitar que tú levantes tu mano como una señal que deseas rendir tu vida a Cristo, y vamos a orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien que desea rendir su vida a Cristo? Levanta tu mano como una. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que desea rendir tu vida a Cristo en esta hora? Levanta tu mano, no tengas temor, no tengas miedo de hacerlo. Cuando empezamos a trabajar en las islas, trabajamos mucho, no puedo mencionar todas las islas en este momento, pero estuvimos trabajando en muchos lugares de las islas, donde con el grupo de hermanos que me tocó viajar, tengo entre ellos, recuerdo al hermano Orlando, su esposa, la hermana Edita Toledo, la hermana Corina, la hermana Victoria de Tenef. Fuimos los que trabajamos, ¿verdad?, en las misiones. Me he dedicado mucho a trabajar tanto con la pastora como con el pastor en diferentes locales, desde Quellón hasta Río Negro, en Lovirén, recorriendo toda la costa, digamos, y la parte de Chiloé. Llevando el evangelismo a diferentes lugares de isla, predicando, estando con peligros también en la navegación, en el vehículo que se llegaba hasta ese lugar, a veces tempestades, caminos malos, peligros, de noche, llegando muy de noche, llegando muy temprano a los lugares, con mucho frío, pero la gente nos estaba esperando, la gente sabía que iban a llegar los misioneros. Salíamos a las 7 de la mañana y estábamos volviendo siempre antes de terminar el culto del día domingo a la iglesia, a presentar el trabajo que se había hecho. Era muy lindo, lo hacíamos con toda devoción, todo lo que íbamos en ese lugar. Pasábamos por transbordadores, en veces no alcanzábamos el transbordador, hacíamos la carretera austral, veníamos por el otro lado. Así que fue bonito esos tiempos que viajamos, íbamos a predicar, íbamos a trabajar en las casas, puerta a puerta de repente. Pero al comienzo era todo así muy artesanal. Había que comer en la playa sentado, calentar agua, llevar termos porque se nos acababa el agua, llevar agua, ¿verdad? Y calentar agüita para tomar el café, tomar el té y también compartirlo con la gente, porque lo lindo de todo esto era como que Dios nos multiplicaba la comida. Así que también podíamos compartirlo con la gente que llegaba al culto. Así que ellos también podían cenar, o si era hora de once o de almuerzo, estaban ellos también compartiendo con nosotros. Estuvimos 4 años en misiones en Contao y en Río Negro. Estuvimos en la televisión en Río Negro también, y gracias a Dios tenemos conocimiento y nos iba muy bien en misiones. Que el Señor nos ayude para que este año también trabajemos. Todo ese tiempo fue un tiempo muy lindo, sobre todo de aprendizaje para mí primeramente, porque cuando uno quiere enseñar algo a la gente, primero tiene que aprender uno la palabra y vivirla. Y fue hermoso porque vivimos de verdad la palabra. Íbamos con lluvia, con viento, con lo que fuera, no importaba el hambre tampoco. Solo el afán de cumplir y llevar la palabra al Señor. Era lindo, nos quedábamos con deseos de hacer muchas cosas, no sentíamos el hambre, nada. Esos recuerdos lindos tengo de los viajes de misiones.
fueron tiempos para mí inolvidables, porque también vi salvación de gente y vi también milagros que no podíamos esperar, pero Dios, como lo sabe hacer, Él siempre actuó con nosotros ayudándonos. ¿Se arrepiente de haber pertenecido a esta iglesia durante todos estos años? Soy feliz, feliz. Como le he dicho, que para mí, yo soy feliz porque para mí mis pastores son como si fueran, aparte de particularmente fueran mis hijos. Y realmente sus hijos pues fueran mis nietos. Yo los quiero mucho. Y que el Señor sea bendiciéndoles cada día, sea cuidándoles y fortaleciéndoles cada día, dándoles esa fortaleza que solamente nuestro Señor Jesucristo la da. Acá yo cuando llegué muy maltratada, pero el Señor me levantó, me fortaleció y encontré mucho amor acá en esta iglesia, mucho cariño, entonces fue algo que no me estremecí porque llegué muy mal. Y cuando recibí el primer abrazo de las hermanas fue como que hubiera despertado de no sé cuánto tiempo. Y quedé acá, ya hace muchos años que ya estoy acá, ya perdí la cuenta cuántos años estoy. Y eso, pero no me retiraría porque si hubieran problemas, bueno, problemas tenemos en el hogar, con mayor razón tenemos problemas acá, porque llega gente de todas partes, llegamos todos, nadie llega sano, todos llegamos enfermos buscando sanidad y el Señor nos ha sanado. A mí me ha sanado muchas veces el Señor, me ha bendecido grandemente y estoy contenta y feliz con eso. Bueno, mucho cariño de la gente, sobre todo un ministerio femenino muy numeroso, donde se trabajaba fuerte en la evangelización y también por medio del ministerio femenino yo aprendí mucho de la palabra del Señor, porque los tiempos de estudio son diferentes a estar en un culto, por ejemplo. Ha sido buena la experiencia de aquí en la iglesia porque hemos pasado de todo. Como en toda iglesia se pasa problemas también, pero gracias a Dios todo solucionado. Y también agradezco a Dios porque al salir a misiones nos sirve, ayuda mucho. Y yo tengo muchas ganas de salir a trabajar. Muy bueno, el pastor Tomás. Me han aconsejado, me han sacado un buen talento y aprendí un poco. Sí. Yo estoy conforme con la venida a la iglesia porque me trajo mi señora y estoy contento con los pastores. Voy a seguir hasta el día que me lleve el cielo. Cuando Él me lleve yo voy hasta ahí llegué. Estoy muy a gusto de la iglesia, de los pastores, de la pastora, de todos los integrantes en general. Me han tratado muy bien, he sido bien acogido y yo me siento a gusto, porque parece que aquí está mi destino. Y siempre mi señora, mi esposa, siempre me decía, algún día vas a llegar. Y llegué, y aquí estoy sirviendo a la iglesia y concurriendo todos los domingos. De los pastores Aburto, ¿qué puedo decir? Excelentes maestros, muy buenas personas. Así que todo bueno, todo bueno. Y así importante haberlos conocido, ha sido importante en mi vida y hasta el momento, bueno, llevamos una relación de pastores muy buena con ellos, una amistad personal excelente y tanto con ellos como con todos sus hijos y sus nietos. Ha sido lindo haberlos conocido. Bueno, desde que llegué acá a la iglesia ha sido un constante aprendizaje, un constante aprender de muchas cosas y hemos tenido problemas como en todos lados, pero digamos el amor que hay entre los hermanos, el cariño es hermoso y puedo decir de que no estoy arrepentido de haber llegado hasta este lugar junto a mi madre, bueno, y seguiré adelante porque creo que es un buen lugar y no tengo nada más que decir, solamente agradecer a los siervos de
de la iglesia que me han apoyado siempre en momentos de angustia y también compartiendo momentos de alegría, así que... Para mí ha sido una bendición de Dios, me ha gustado mucho es compartir acá con las hermanas, los pastores y trabajarle a Dios. Para la gloria del Señor, para mí ha sido una muy linda experiencia, un caminar con el Señor hermoso, porque Él ha tocado mi vida, me ha enseñado cosas muy lindas. Él ha sido que desde el momento que yo comencé a caminar acá en la iglesia Adonai, he sentido su presencia, he conocido hermanos. Para la gloria del Señor, Él ha sido mi sustento, ha sido mi compañero, mi roca, mi fortaleza, que no me ha dejado desde el minuto en que yo lo acepté en mi corazón como mi salvador personal. Muy hermoso, muy lindo el caminar en los caminos del Señor. De que Él me ha llamado a estos caminos, hemos vivido experiencias muy lindas, muy preciosas. Hemos aprendido muchas cosas. Nuestros pastores nos han enseñado cosas hermosas que nosotros no sabíamos, ellos nos han enseñado. Y muy contenta y muy agradecida de Dios por la gran bendición que Él me haya llamado a estos caminos. La labor de mis padres como pastores, bueno, ya son muchos años los que ellos están realizando la labor pastoral en esta ciudad. Bueno, uno como hijo pastor tiene diferentes experiencias respecto del llamado pastoral y pasa también por diversas etapas de querer, ¿no es cierto?, ser parte de esto, como también de alejarse. Pero sí, en realidad yo tengo una profunda admiración por mis padres porque han sido personas súper constantes. No obstante los momentos difíciles que hay en una congregación, porque no todo es bonito, sino que también hay momentos en que nos hemos encontrado con etapas en que han sido bastante difíciles y duras y muy tristes, tristes ministerialmente como también que afectan el núcleo familiar. Pero en sí yo estoy muy contenta por mis padres porque ellos tienen esta vocación de ayudar, de servir al prójimo, de entregar una palabra de aliento, de orar por la gente que está decaída, enferma. Y no es cualquier labor, hay que realmente tener un llamado y una pasión y una vocación, que solamente es una vocación que viene de Dios. En esos tiempos no era fácil ser pastor, y para ser pastor en aquellos tiempos había que tener un llamamiento del Señor, porque había que soportar y aguantar, ¿no es cierto?, las necesidades económicas que tenía un pastor. Hoy día en Chile es muy fácil ser pastor. Hoy día mucha gente quiere ser pastor, no porque tiene llamado, sino por otros intereses que hay, ¿no es cierto? Que no voy a hablar de esas cosas, pero yo hablo de lo mío, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos que pasar tiempos muy difíciles y yo creo que hemos sido probados por fuego delante del Señor. Entonces me siento muy feliz realizando esta obra maravillosa de orar por los enfermos, orar por el pecador, presentar niños al Señor, ayudar en la hora del matrimonio, llevar palabras de consuelo al necesitado. Realmente eso tiene un valor tremendo, un valor muy grande y que realmente no lo voy a pagar con nada, solamente la misericordia del Señor. Nos encontramos en la iglesia Adonai, un edificio, un lugar que ya lleva más de 50 años en la ciudad de Puerto Montt, pero que en aquel entonces, en sus comienzos, no era la céntrica calle de asfalto que tenemos hoy en día, sino era una huella de tierra. Esta iglesia inició con los misioneros norteamericanos Divine, los cuales vinieron a levantar la obra, la cual se llamaba Iglesia Asambleas de Dios de Puerto Montt. Después llegó el pastor Borbarán a hacerse cargo y por último el pastor Duarte, pero ninguno de ellos quisieron establecerse en la ciudad de Puerto Montt, siendo el último el pastor Tomás Aburto, quien llegó recién titulado del seminario de Santiago a hacer una campaña de 15 días para los jóvenes. Pero esa campaña de 15 días ya se ha extendido por casi 45 años. Es por ello que a este documental le hemos puesto el nombre Pastores Aburto, 45 años sirviendo en Puerto Montt. Esperamos que este documental marque un precedente y marque un hito en la historia de la iglesia Adonai, que cuando los protagonistas no se encuentren, podamos recordarlos por las grandes obras que ellos realizaron. Agradecemos a cada uno de los entrevistados que compartió durante unos minutos con nosotros
y hicieron posible la producción de este documental. Agradezco a Claudia Salinas en cámara y a cada conducción Lucas Rojas, director de LR Producciones. Esperamos que haya sido un agrado este documental y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.